En la guerra entre Israel y Hamás, el foco se corre ahora hacia Cisjordania, donde el ejército israelí continúa con una incursión que había comenzado el día anterior. El jueves, las fuerzas de Israel mataron a un líder de Yihad Islámica Palestina, Mohamed Yaber. Hubo más muertos, son 12 en total desde el miércoles. Algunas fuentes citan más muertos. Combatientes palestinos, según Israel, que denomina la incursión a gran escala como una operación antiterrorista. El ejército israelí realiza desde la semana pasada redadas contra milicias palestinas en Tulkarem y en Jenin y en el campamento de refugiados de Nur Shams. Bienvenidos, hablamos con el periodista Joan Cabasés, que está en Beirut, que también estuvo en Israel, conoce bien la situación. Joan, ¿cómo informa el ejército israelí sobre la operación? ¿Es una operación limitada en el tiempo? Bueno, hola, ¿qué tal? Autoridades israelíes han reconocido que esta operación podría alargarse varios días y, de hecho, existe el riesgo de que esta operación se convierta en una nueva realidad o incluso en un nuevo frente de guerra. Un indicio de ello es que Josep Borrell, en las últimas horas, jefe de la diplomacia europea, ya ha alertado a Israel, ha pedido a Israel que no extienda la guerra que ya existe en la Franja de Gaza hacia la Cisjordania ocupada. Pero lo cierto es que, aunque esta operación en concreto termine hoy mismo, todo esto forma parte de una dinámica a lo que no se le ve fin, al menos por ahora. Hay que decir que las incursiones israelíes en campos de refugiados palestinos o en municipios palestinos dentro de la Cisjordania ocupada han sido algo diario desde el pasado octubre del 2023, en el que arrancó la guerra en la Franja de Gaza, y estas redadas provocan muertes y detenciones y, por supuesto, también dolor en la población palestina, algo que lleva a muchos jóvenes que no se ven con un futuro digno bajo la ocupación israelí a unirse a la lucha armada contra las tropas israelíes, con lo cual vemos que es un ciclo que se perpetúa. Hay que decir que hay más de 620 palestinos muertos solo desde octubre en la Cisjordania ocupada a raíz de estos enfrentamientos con las tropas israelíes. Joan, contanos ahora que gana en importancia lo que ocurre en Cisjordania. Durante las últimas semanas hubo varios episodios también de agresiones de colonos, allí colonos judíos en ese enclave, que es el otro enclave, además de Gaza. ¿Cuáles son las diferencias entre esos territorios, entre Cisjordania y Gaza? Diferencias estructurales en el terreno. Sí, Cisjordania es un territorio con una situación distinta a la de la Franja de Gaza. Gaza está rodeada de muros controlados por Israel, también está con un litoral marítimo también controlado por Israel, pero hasta esta guerra, hasta octubre del 23, no había presencia israelí dentro de la Franja de Gaza, algo muy distinto a lo que ocurre en la Cisjordania ocupada, donde las tropas israelíes están muy presentes. De hecho, el ejército israelí fractura el territorio con una gran cantidad de checkpoints y restringe los movimientos de la ciudadanía palestina. Incluso les piden permisos para las tareas más cotidianas, incluso para visitar el pueblo de al lado, ya sea para ver a la familia o para ir a trabajar. Incluso los grupos de defensa de los derechos humanos hablan de la burocracia de la ocupación, este sistema que permite controlar las vidas y los movimientos de la población palestina. Pero es que además de toda esta presencia militar está también la presencia de los colonos israelíes, como ahora indicaba, y son más de 600.000 colonos israelíes que viven en más de 280 colonias ilegales, según la comunidad internacional, según el derecho internacional, una presencia que, por supuesto, hace aumentar la tensión en un territorio ya de por sí hostil. Joan, y vos también lo mencionabas anteriormente, se piensa que esta operación que está en curso puede extenderse en el tiempo y hay peligro de que se inflame la situación también ahora en Cisjordania, más de lo que está. ¿Cómo podemos imaginarnos una escalada allí en Cisjordania? Sí, como comentábamos, Cisjordania es un territorio tenso a raíz de estos checkpoints, a raíz de las fricciones entre colonos israelíes y residentes palestinos, pero últimamente vemos cómo la violencia se ha disparado a raíz sobre todo de dos elementos. Uno de ellos es la guerra en la Franja de Gaza, que
muchos colonos ultraderechistas y que se ven a sí mismos con una misión mesiánica, están aprovechando que el foco informativo está sobre la Franja de Gaza para aumentar sus ataques contra las comunidades palestinas, en muchos casos beduinas y de pastores, para ganar territorio. De hecho, desde octubre hemos visto como 20 de estas comunidades, especialmente en el Valle del Jordán, en la franja este de la Cisjordania ocupada, han pasado a la extinción a causa de estos ataques de los colonos israelíes. Pero es que vemos además cómo el gobierno ultraderechista de Israel tiene a varios de sus ministros que son ellos mismos colonos de la Cisjordania ocupada y que prestan un gran apoyo a estos grupos violentos de colonos. Incluso les han ofrecido armas y uniformes de soldados que utilizan para lanzar ataques contra estas comunidades palestinas, aunque oficialmente este armamento sea para defenderse de los ataques palestinos. Con lo cual vemos que hay una situación muy tensa. Se puede decir que Cisjordania es un polvorín y cualquier cosa puede hacer estallar una guerra abierta en el territorio. Y en este contexto justamente hablábamos de tensión. El ministro de Exteriores israelí, y no justamente para bajar tensiones, llamó incluso a evacuar temporalmente a la población palestina de Cisjordania. Hoy, en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en otro contexto, en el de una reunión de exteriores, se refirió a esas declaraciones. Es muy preocupante el llamado del ministro de Exteriores israelí de desplazar a personas de Cisjordania, haciendo algo similar a lo que hicieron en Gaza. Eso es completamente inaceptable. Además, inicié el procedimiento para pedir a los Estados miembros, si lo consideran apropiado, de incluir en nuestra lista de sanciones a algunos ministros israelíes que han lanzado mensajes de odio inaceptables contra los palestinos. El jefe de la diplomacia europea se refería al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y al de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. Smotrich había dicho, por ejemplo, que valía la pena o estaba justificado producir el hambre entre los palestinos para liberar a los rehenes. Esto que dijo Borrell se inscribe en la presión internacional, esa presión internacional que en general sirve más para nosotros, para que ocupemos titulares, que para generar cambios de conductas, pero también estoy leyendo en los últimos tiempos opiniones en los diarios liberales de Israel, en Haaretz, declaraciones de diferentes personalidades de la cultura o intelectuales, de exmandos militares o incluso de la inteligencia israelí, hablando del peligro que toda esta dinámica tiene para el propio Israel. Mi pregunta para Joan, ¿qué repercusión tienen en Israel todo este tipo de manifestaciones? Bueno, hay que decir que hace meses que vemos manifestaciones masivas en Tel Aviv y en el resto de Israel que exigen al gobierno israelí un alto el fuego para rescatar a los rehenes que siguen dentro de la Franja de Gaza. Hay que recordar que en estas horas son 108 rehenes israelíes que siguen ahí dentro, de los cuales unos 36 se calcula que están muertos. Pero hay que remarcar que estas protestas ponen el centro de su relevancia o de su mensaje justamente en el rescate de estos cautivos y no tanto en una paz duradera. Es decir, son protestas que no piden explícitamente el fin de la guerra y que en muchos casos aparentemente verían con buenos ojos que la guerra o la ofensiva contra la Franja de Gaza se retomara después de haber rescatado a los cautivos. Pero la minoría es la que pide una paz duradera desde ya mismo. De hecho, el partido Meretz, que es el partido israelí que tradicionalmente ha pedido un entendimiento con la población palestina, en estos días no tiene representación parlamentaria, y otro indicio de este rumbo ultraderechista de la sociedad israelí es que los pocos casos de jóvenes que han rechazado formar parte del ejército israelí desde octubre porque están abiertamente en contra de la ofensiva en la Franja de Gaza apenas reciben atención mediática en este país, con lo cual vemos cómo incluso la gente que es abiertamente contraria a esta guerra en la Franja de Gaza es acusada, según ellos dicen, de ser malos israelíes. Hay parte de la sociedad israelí que los acusa de estar más predispuestos a entender el sufrimiento de la sociedad palestina que no el sufrimiento de la sociedad israelí. Así que en cualquier caso vemos cómo continúan estas protestas por un alto el fuego, aunque con el interés puesto en el rescate de los rehenes.
Joan Cabasés desde Beirut, ahora lo dije bien, muchas gracias por participar, hasta la próxima.